dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y empieza: bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Mire lo que dice: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Mire, la gracia es una riqueza preciosa para nosotros los seres mortales. Gloria a Dios, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y que más inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el placer de Dios, el cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Qué riqueza que tiene este capítulo de Efesios, capítulo 1. Dice: en él asimismo tuvimos que herencia, habiéndonos sido, miren, hombres predestinados. Vio que dice: yo tengo mi propio destino, yo tengo mi destino, yo escojo mi destino. Y eso es un grave error. Pero él dice: él hace todas las cosas según el designio, a fin de que seamos, leemos, predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros que primeramente estábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado, mire, sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, el cual la superminente grandeza de su poder, para que con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué maravilloso, hermano. Gloria a Dios. Dice que el apóstol Pablo tenía 30 años de servicio allí ya en la iglesia. Había pasado ya mucho tiempo, y para escribir, ¿no es cierto?, este libro de Efesios, ¿no es cierto?, dice que Efesios era una de las ciudades del Imperio Romano más importante de aquel tiempo, y allí había un templo muy grande que se llamaba la diosa Diana. Allí se ejercía especialmente la prostitución. O sea que cuando Pablo llega había una gran idolatría terrible. Era realmente muchos hombres de Dios habían ido a Efesios y nunca pasaba nada, y pasaron mucho tiempo hasta que llega él había hecho, el apóstol, 3 viajes misioneros, y en el segundo se encuentra allí con el libro de Efesios, y él permaneció, dice, 3 años como pastor de ese lugar. Y esta carta de Efesios lo escribe desde la cárcel. Él hacía bastante tiempo que estaba ya en Roma, pero para que nosotros podamos entender Efesios tenemos que ir atrás, tenemos que ir a Hechos capítulo 20. Debíamos de leer también, usted en casa tiene que leer el capítulo 19, porque si yo leo el capítulo 19 y el 20, usted se va a ir como vino, porque a veces la gente no le gusta mucho leer, pero para que nosotros podamos entender el capítulo primero de Efesios, tenemos que leer el capítulo 20, ¿no es cierto?, desde el versículo 17, para que, ¿no es cierto?, podamos, porque tiene muchos versículos. Dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada me fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentil acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Cristo Jesús. Ahora he aquí ligado yo en el Espíritu,
voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero yo de nada hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre los que han pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partir entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y dar herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, diciéndose en gran manera, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron hasta el barco. Este hombre estaba dando un balance de su vida. Y veo que a veces en la vida nunca de nosotros hacemos balance de la vida. Del año aún que pasamos, lo pasamos así nomás y empezamos el otro igual. Bueno, pero el apóstol Pablo aquí está haciendo un balance y diciéndole que él no fue carga para ellos. Al contrario, él dice que trabajó, y los que estaban con él, dice, estas manos, ¿no es cierto?, me han sido útil para trabajar. O sea, queriéndoles decir, a ustedes todos lo sabéis, los quise, pero me encanta ya el último versículo, el 37 dice, entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verán más su rostro, y le acompañaron al barco. Veo que cuando hay alguien que se va y que no sabe si usted lo va a ver, y que todo este tiempo, en 3 años, los hermanos lo habían amado con ese amor fraterno, que hoy más que nunca necesitamos el amor de los demás, pero no el amor egoísta, no el amor que dice, bueno, te doy, pero si vos me das, o te ofrezco algo, pero a cambio de algo. No,
ese amor grande que el apóstol Pablo tenía por sus hermanos, los hermanos, él se estaba despidiendo porque él sabía sus dolores, sabía sus quebrantos, también sabía todo lo que los hermanos estaban pasando, pero él tenía que llegar a Roma. Y al llegar a Roma no le era fácil. Es como estos hermanos que van a ir a otro país. Nada es fácil en estos tiempos. Y aún usted va a ver que, fíjese, el domingo los chicos ponían la tumba del Señor y había un camino. Y para llegar a esa tumba, alguien tenía que abrir la puerta. Y la puerta no, dice que estaba sellado con un cable de acero arriba y puesto arcilla. Ahora bien, se bajó un ángel. La presencia del ángel, ¿cómo quedaron los guardas? Muertos. Estaban espantados. Pero, entonces, siempre Dios, y dice acá, vamos a ver el capítulo, esta carta de Pablo se ocupa, ¿de qué se ocupa el primer texto de Efesios capítulo 1? Dice, ¿no es cierto? Él nos ha bendecido. ¿Y qué hermano que no va a la casa del Señor o se encuentra con el Señor no es bendecido? Todos nosotros que conocemos al Señor tenemos una gran bendición. ¿Por qué una gran bendición? Porque el texto dice, ¿no es cierto?, nos bendijo en lugares celestiales con Cristo el Señor. Hemos recibido a través de la vida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se refiere Dios o el Señor a la iglesia? Un cuerpo, un templo, una novia, un soldado. O sea que esto usted lo va a ver cuando continúe. O sea que enfatiza el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y que más ilustra la unidad que tiene que tener la iglesia. ¿Por qué tiene que tener unidad? Porque en el versículo 4 dice, según nos escogió. El Señor te escogió. Yo no te escogí. El Señor, no tenés que pensar que el Señor te ha escogido. ¿Y para qué me ha escogido el Señor? Me ha escogido, ¿por qué? Porque Él sabe la vida que yo tengo, que he tenido problemas, que he tenido situación, que tuve adversidad, que tuve dolor y que golpeé muchas puertas y ninguna se abría. Esas puertas se abrían para seguir más en dolor. Pero cuando se abren las puertas del Señor, dice, Él nos escogió, ¿cuándo? Ayer. No, hermano. Él nos escogió antes, dice, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Gloria al Señor. Entonces, estos tres, cuerpo, templo, novia, soldado, todo ilustra la unidad del propósito y muestra que cada individuo es parte, ¿no es cierto? Es parte, por lo tanto, debemos trabajar como en unidad. Gloria a Dios. Entonces trabajemos, hermanos, porque dice que habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según
el puro efecto de su voluntad. Gloria al Señor. Entonces Dios dice que debemos trabajar en unidad y desarrollar ¿qué? Cada hombre que se entrega al Señor tiene una capacidad. ¿Qué capacidad tendrá usted? ¿Por qué? Porque al recibir al Señor tenemos talento o dones. Entonces cuando usted se da cuenta, ¿cómo voy a funcionar en la iglesia? Porque somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y cada hombre y cada mujer se va, es como decir, esto es la iglesia. Mire mis manos, esto es... Mire, esto es la iglesia, un cuerpo. Entonces mire cómo los dedos tienen tanta fuerza, tanto poder espiritual cuando hay unidad en donde la unidad y desarrollar la capacidad que el Señor le dio de acuerdo al plan amoroso y eterno. El Señor se dirige y lleva a cabo. ¿Y qué es lo que sustenta? Lo primero que sustenta, dice, es la salvación. Y si yo le digo, usted es salvo, ¿usted cómo responde? Soy salvo. Yo respondo que tengo la salvación, el perdón de mis pecados. Entonces sí, usted puede entrar. Ahora, ¿qué diferencia es el escrito del capítulo 19 y 20 de Pablo que este escrito? Ahora fíjense en qué cosas tuvo que pasar él. En el 19, léalo por favor, y va a ver las cosas que él pasó, cosas terribles. Terrible pasó. Entonces, pero ahora él al escribir ya de la cárcel, él sabía, ya estaba tranquilo, el Espíritu Santo estaba, como dice, en una paz con él, y entonces empieza a escribir. ¿Y por qué escribe a la iglesia de Éfeso esta carta tan preciosa? Podríamos decir que esta carta es una carta de amor de parte de Dios, porque fíjense, yo me crié en el campo, en el lugar desértico, en Santiago del Estero, y allá el tren llevaba las cartas, y a veces las cartas se perdían en el camino, y cuando llegaba una carta había que ir le decíamos 2 leguas, varios kilómetros para la estación Ardiles. Allí, cuando nosotros llegaba una encomienda, ¡qué alegría! En la noche la encomienda llegaba, alguien lo iba a buscar. Hay una encomienda para la familia Alderete. Y teníamos, no sé, póngale que en la casa éramos 20. Porque realmente estaban los nietos, los tíos, las tías, bueno, toda la familia, y llegaba esa encomienda, y ahí adentro llegaba una carta. ¿Qué dice la carta? No como ahora, usted prende un botón, ustedes ustedes son ricamente bendecidos, tienen todo. Y nosotros no teníamos nada. Y bueno, ¿qué dice la carta? Y estábamos allí, todos cerquita, porque había una sola vela o un mechero. La hermana, no sé quién usó mechero, a ver. Usó mechero, vela. Hermana Leticia también. La vela es una sola. Vio cuando se corta la luz, ¿dónde hay una vela? Si no tenemos vela, y el almacenero sale 2 pesos, nos puso 3.000. No es así. Bueno, y entonces nosotros, hermanos, qué alegría cuando llegaba una carta y todos leíamos, y a veces la abuela lloraba. ¿Sabe por qué? Porque fulano de tal no deja de beber.
y allí se escuchaba el llanto de la mujer. Porque el problema del hombre en esa época era el vino, la bebida, el vino. Y hoy, ojalá fuera el vino, es la droga, es la que mata, la que destruye. ¿Vio ese joven que vino ahí, que no se puede controlar? Oremos por ese joven. Un día tiene que encontrarse con el Señor. Y solamente lo puede salvar. No hay otra persona. Y Dios tal vez nos está buscando a nosotros para que podamos amarlo y abrazarlo. Porque toda persona, hermano, que vive en esa situación es rechazado, es maltratado, es odiado, es lastimado. Bueno, todo lo que usted pueda pensar. Entonces, tenemos todos grandes beneficios en el capítulo de Efesios. Gloria a Dios. Ahora, Dios dice, le exaltó a Cristo con un significado primordial del universo. Y el punto central de esta historia, Cristo es la cabeza. Sepa que Cristo es la cabeza de la iglesia, no es el pastor. ¿Sabe qué es el pastor de la iglesia? Este pedacito. ¿Sabían ustedes? De la iglesia, este pedacito es el pastor, no es nada. Entonces, de la iglesia, Cristo es la cabeza. Y entonces usted y yo tenemos que obedecer a la cabeza, que es Cristo el Señor. La iglesia, Él creó, Él lo sustenta. ¿No es cierto? Ahora, Pablo describe la naturaleza de la iglesia. El Señor Jesús la compró con su propia sangre. O sea que la iglesia la compró el Señor. Por eso usted tiene que rendirse, entregarse al Señor y vivir con el Señor y leer su palabra y orar, porque usted es comprado a precio de sangre. No lo compró el pastor, lo compró el Señor a precio de sangre. Ahora, la iglesia es un cuerpo viviente. ¿Qué más es la iglesia? Una morada de Dios. Y dice, Dios le otorga habilidades especiales por su espíritu para edificar la iglesia. Nosotros todos edificamos la iglesia. ¿Cómo? Sin murmurar, sin criticar, sin chusmear, sin hablar mal del hermano, sino amar a nuestros hermanos. ¿Por qué razón? Dice, debido a que Dios, mediante Cristo, pagó por nuestros pecados y nos perdonó y nos reconcilió y nos lleva cerca de Él. Ahora que somos una nueva sociedad. Increíble. Nosotros somos una sociedad del cuerpo de Cristo. Una nueva familia. ¿Por qué? En esa unidad significa que debemos tratarnos como familia. Ayer yo hablé con una hermana de la iglesia. Su nena estaba muy enferma y no sabía dónde había una salita. Bueno, no sabía, estaba medio perturbada la hermana.
y me dice, ¿qué anda haciendo aquí usted en el colegio? Ya es un hombre grande. Le digo, mire, yo hace algunos años atrás recibí una profecía de Noé. Noé era el celador, el que cuidaba en la época de Débora y Ruth. Se llamaba Noé, el hermano que cuidaba la puerta del colegio. Y entonces, el último día del colegio de Karen, me agarré la cabeza y dije, por fin terminé la historia de mis hijas. Imagínense que fueron 6 ahí. Pero él me dijo esta palabra: no se haga ningún problema, porque dentro de algunos años va a tener que volver por sus nietos. Y tenía razón. Este hombre tenía razón. Ahora esta mujer me dice con los ojos muy llorosos: me alegro que usted sea un buen hombre. Me alegro mucho, porque mis padres no hacen nada por mis nietos. Llorando la mujer. Bueno, Leti estaba con los chicos ahí en el kiosco. Y entonces, hermano, en esta nueva sociedad que vivimos, debemos tratarnos como familia. Porque, fíjense en el versículo, porque si nosotros nos detenemos, en el versículo 8 dice que Dios sobreabundar, que hizo Dios sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y ¿qué más? Inteligencia. Y usted sabe que yo fui a la central el día lunes, perdón, una tormenta terrible, y Leti me dice, ¿cómo vas a salir con esa tormenta? ¿Viste cómo son las mujeres? Te quieren demasiado. No, le digo, si yo no voy, y si llega a no estar don Joel con toda la tanada, entonces digo, no, yo me voy. Entonces fuimos. Y bueno, felicito a Luca y a la hermana. En medio de ese diluvio el martes llegaron aquí para estudiar. Qué lindo. Y Leto me dice, ¿quién va a ir? Y le digo, alguien tiene que ir. Y bueno, gracias a Dios, ¿no es cierto?, que la hermana en medio de esa tormenta vino. Y bueno, ¿no es cierto? Y qué bueno, hermano, que los hermanos, como familia, todos los cristianos deben vivir en una dinámica y sabiamente como una nueva comunidad. Bien, como el día sábado se ha trabajado como comunidad. Eso debe ser. Y orar por el hermano, ¿no es cierto? Y siempre yo recuerdo esta historia. Billy Graham, no sé si usted escucha algún sermón de él, escúchelo por favor. Cuando esté ahí, escuche un mensaje de Billy Graham. Él dice, él predicó a millones y millones. Yo le digo, este hombre no tenía que morir, pero murió de su vejez. Él contaba que mientras él hacía la campaña en Norteamérica, había una mujer que tenía 8 hijos y ella estaba siempre en el primer asiento con sus 8 hijos, esta mujer. Y siempre le llamaba la atención porque ella llegaba temprano y arrodillaba a los hijos y oraba ahí. Y a él les llamó la atención. Y un día de tanta campaña se bajó y le dijo estas palabras. Dijo, mujer, gracias por seguirme y por estar siempre aquí. Pero quiero hacerte una pregunta.
¿A cuál de los hijos amas más? Y aquella mujer con lágrimas en los ojos le dijo: ¿sabe a cuál amo más? Al que tiene problemas. Los amo a todos por igual, pero amo más a aquel que tiene problemas. Y Pablo, al despedirse en el capítulo 20, se arrodilló y lloró. Y los hermanos, dicen, le besaban. Porque él se despedía y le dice: no van a ver nunca más mi rostro. Pero ahora se alegran porque él les escribe estas cartas y le dice lo que ellos tienen que ser. En el versículo 11 dice: y asimismo tuvimos que herencia, y habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Aleluya. El amor de Dios, y confiando en el propósito que viene a nuestra vida, y dice: tenemos una misión. Todos nosotros que hemos sido llamados tenemos una misión que cumplir, y cuesta, no es fácil cumplir la misión de hablar del Señor y de ser ejemplo. No ser. Usted debe proponerse cumplir con los mandamientos y promesas de Dios para que Cristo sea el centro de su vida. Gloria a Dios. Entonces, bajo su control, nuestra conducta debe acordarse a la relación que tenemos con Él, y use las habilidades que Dios le dio para ganar a otro creyente para el servicio santo. Todos pertenecemos a esta familia para que heredemos la bendición, y para poder usar el poder de Dios debemos echar a un lado nuestros malos deseos, barreras de división, discriminación, odio, venganza. Dios nos dio su Espíritu Santo para que vivamos a su manera, a la manera de Dios. Y entonces la gente no se puede entregar si yo no tengo conducta, si yo no tengo propósitos. Y entonces dice: habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu de las promesas, que es las arras de nuestra herencia. Gloria a Dios. Qué lindo es la vida, vivir con propósitos, con un propósito eterno. Y de esa manera el Señor va a ir puliendo mi vida, mi corazón, cambiando mi conducta, cambiando mi vida, tratar de hacer reconciliar aquella vida que tuvimos antes. Vio que fuera de Dios tenemos una vida llena de hábitos, llenos de pelea, llenos de discusión. Y como el Señor nos perdonó, entonces nosotros empezamos a cambiar
Y la gente, yo recuerdo cuando era muchacho y empecé a ir a la iglesia, nosotros íbamos a la cancha y hablábamos malas palabras como muchachos y nos divertíamos, bueno, y hacíamos cosas que no teníamos que hacer. Un día yo me entrego al Señor y jugábamos allí en Parque Saavedra. Allí hay un campo lindo, ahí jugábamos los sábados con todos los compañeros de trabajo. Y un día alguien me dijo, qué raro que vos ya no hablás como nosotros. ¿Qué pasó? Este individuo se llamaba Jesús. Era re delincuente. Éramos todos iguales. Pero a él le llamó la atención. ¿Qué pasa que vos ya no sos el mismo? Entonces, que la gente pueda decir, ¿qué pasa? Que vos ya no sos la misma. Porque hubo un cambio. Dios cambia